El título de esta breve introducción que voy a hacer al Congreso es ¿por qué transformar la organización? Extraña pregunta para un imperativo, ¿no? Pero hay otra razón, más allá de la razón obvia. Y vamos a... ¿cuál es esa razón obvia? Acá hay una lista de algunos de los estudios y de los fenómenos que están golpeando a las organizaciones, que las obligan a transformarse y mejorar sus niveles de adaptabilidad al entorno. Estudios de vida media de las empresas. En los últimos 4 o 5 años son impresionantes. La vida media de las empresas está bajando a la mitad. Entornos de dinámicas exponenciales con organizaciones con una capacidad de respuesta lineal. Estudios sobre la baja imagen y confianza de las empresas. Estudios sobre los sistemas absolutamente colapsados en los que operan. Incluso tal es el caso que hay una de las empresas de investigación de mercado importante, que es Ipsos Internacional, tiene un índice que se llama índice del sistema quebrado, que habla, y lo tiene registrado en 20 y tantos países, entre los cuales está Chile, indicando cuál es el nivel de resistencia, de alguna manera de resentimiento con el sistema que impera en los países, en las sociedades. Entonces ahí hay un indicador muy duro en el que en particular Chile está en una posición bastante especial. Nosotros hicimos referencia a eso en la investigación y en la presentación que hicimos en el índice de confianza de este año, a principios de año. Estudios sobre la pérdida de capital social. Esto es post-pandemia, estos son estudios que han estado saliendo en este año. Pérdida de capital social, o sea, después de la pandemia uno de los indicadores es que las organizaciones han perdido su interconectividad interna. Han perdido el nivel de pertenencia, el nivel de integración de los individuos. Los individuos se empiezan a sentir un poquito más lejos de la compañía. La compañía se va desdibujando, porque el fenómeno del trabajo empieza a ser muy virtual y en consecuencia aparece menos conexión física, corporal, emocional y empiezan a aparecer estos fenómenos de pérdida de cohesión. Estudios sobre el burnout y sobre el agotamiento, incluso sobre la predisposición a renunciar al trabajo para ir buscando otra forma de, remuneración y de búsqueda de soluciones a su... Así que todo esto son, entre muchos otros estudios, obligan a ajustar y a transformar la compañía. Esta es la razón imperativa. Pero hay otra razón, que se sostienen dos fenómenos, y es esa la que me interesa levantar, incluso justifica por qué en esta oportunidad nosotros, el Congreso, está caracterizado casi por puras experiencias de empresas que se transforman. O sea, queremos que se pongan en contacto con el fenómeno, con lo que ocurre en una organización, cuando se producen transformaciones razonablemente exitosas, que empiezan a producir dinámicas que van contradiciendo los fenómenos que acabamos de presentar, que caracterizan la razón por la que hay que transformarse. No sé si me siguen la idea. O sea, el fenómeno de transformarse no solo responde a la sobrevivencia de las empresas, empieza a responder a la sobrevivencia de la sociedad. Y esto tiene que ver con la otra razón. De estos dos fenómenos, voy a mencionar el primero. Ahí hay un diagrama que habla de, en el eje vertical es el eje de la cohesión y el eje horizontal es el eje de la diversidad. En el extremo, solo cohesión es rigidez, ¿no es cierto? En el extremo, solo diversidad es caos. La zona del desarrollo es la zona que está en el medio, en torno a la bisectriz. Vamos a recordar alguna, en torno a la bisectriz, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un punto donde está la empresa. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Primero, los derechos humanos y los derechos individuales, la democratización de la información, la expansión del mundo, del mundo en general para el individuo, el tamaño del mundo para los niños, hoy es gigante, es infinito al lado del que vivimos nosotros. O sea, creció el mundo para los individuos
y por lo tanto las oportunidades, y por lo tanto las expectativas. La formación y la promoción, el empuje hacia la autorrealización, la búsqueda de tu identidad, la realización plena, en el fondo, el empuje hacia la individualidad y la identidad es diversidad. Estamos viviendo una explosión de diversidad. Esta explosión de diversidad corresponde a qué? Yo diría es como el Big Bang. Imagínense un poquito, me estaba pensando qué imagen tener. Big Bang, ¡pum! Estamos explotando. Se nos explotaron nuestras potencialidades individuales y la diversidad. Por lo tanto, el eje horizontal se está moviendo hacia qué lado? Hacia el caos. Fuerte. Bien. Ese desplazamiento lo está viviendo las sociedades, todas las sociedades en el mundo. Pero está ocurriendo otra cosa, que es otro movimiento al mismo tiempo. Hay intolerancia a las asimetrías. Las asimetrías son muy desagradables. ¿Para qué decir la tolerancia a las asimetrías que presentan las generaciones más jóvenes? Hay resistencia a la autoridad. Salió este año un libro sobre cómo entender la autoridad de una investigadora, Katia Araujo, chilena, muy interesante, y que ha hecho un trabajo sobre el fenómeno que está ocurriendo con la autoridad. La percepción. La autoridad está resistida. Pero no solo la autoridad, están debilitadas las instituciones. Hay una objeción permanente. El orden es objetable, es discutible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo tiene que ser explicado, justificado y de alguna manera validado. O sea, pérdida de capital social. Hay una pérdida de cohesión en los grupos, en las instituciones, en las organizaciones. Por lo tanto, ¿hacia dónde nos estamos moviendo? Hacia abajo en la cohesión. En consecuencia, salimos de la zona de desarrollo. ¿Quién puede? Nosotros no podemos modificar el fenómeno A. ¿Estamos de acuerdo, no? Es un fenómeno que nos trasciende, que de alguna manera está fuera de nuestro control. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Aumentar nuestros niveles de cohesión, o sea, movernos en la vertical. Y de esa manera incluso aprovechar el potencial que nos da la diversidad. Y eso es justamente el gran fenómeno al que estamos parados y el gran desafío que enfrentamos como sociedades y como organizaciones, la inclusión. Porque la inclusión, ¿qué significa? La integración de la diversidad al proceso. Y eso es lo que las empresas tienen a la mano como ninguna otra institución hoy. Y vamos a ver por qué. Claramente la expansión y fragmentación social que muestra este diagrama augura un deterioro creciente de los recursos y capacidades sociales en general para resolver los desafíos que se nos avecinan. Y en consecuencia, acá aparece otra razón porque la empresa tiene que transformarse para propiciar más espacios de cohesión. Y entonces probablemente uno de los fundamentos con los que ha operado hasta ahora, que es la competencia, va a tener que empezar a ser moderado por otros criterios que tendrían que empezar a privilegiarse. El otro fenómeno incipiente, porque son dos, dije, este es uno, que es la fragmentación social. ¿Y cuál es el otro? Es este, que es bien interesante. Hay un reconocimiento social en el mundo, y también en Chile, de ciertas competencias de las empresas. ¿Para qué? Para contribuir a la solución de los problemas sociales. Ya se les está reconociendo. Esto está explícito en el informe de Edelman Trust de este año, en el cual aparece con nitidez la empresa como con capacidades para liderar procesos de transformación social y con capacidades para ser más efectiva y lograr resultados que los estados, los gobiernos, los medios y las ONG, por ejemplo. Pero además en Chile no es tan claro. ¿Por qué no es tan claro? Estamos viviendo unas situaciones distintas. El Edelman Trust no incluye a Chile, pero en Chile sí tuvimos una cosa muy particular este año, que nunca habíamos dado tantos premios de calidad. O sea, nunca los niveles en que habían las empresas alcanzado en materia de servicios han llegado a los niveles que llegaron en este año. Después de pandemia. ¿Qué significa eso? Que hay un reconocimiento en las personas del esfuerzo que están haciendo las organizaciones por responder a los desafíos. Entonces, está pasando algo aquí. Pero además está pasando otra cosa que está ocurriendo hace tiempo. Ya registrada hace 4 o 5 años en algunos informes de Deloitte internacionales,
que partieron con esos datos, pero después se han ido validando con otros estudios, sobre la expectativa que tiene la gente de que las empresas asuman más un rol en la solución de los problemas sociales. O sea, en otras palabras, las empresas... En otras palabras, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Acá voy a pasar rápido por esta lámina porque en el fondo lo único que ha hecho hace esa lámina es dar la justificación a lo que acabo de decir. Pero la otra razón, en el fondo, a la que estoy llamando, la razón no obvia, es responder a un llamado. Es el llamado del mundo a las empresas para hacerse cargo de los temas sociales, de un modo más claro, más franco. Entender esto ayuda para direccionar mejor las transformaciones. Entonces uno dice, si la razón solo es sobrevivir, probablemente esta es la lógica con la que estructuro mi proceso de transformación. Pero si yo incorporo la otra razón, que es tener un rol social, favorecer el despliegue de la cohesión, empujar hacia arriba los niveles de cohesión para volver a poner a los sistemas sociales en las zonas de desarrollo, si yo incorporo ese elemento, entonces los ejes de la transformación van a tener que ser dos grandes temas. El primer tema, desde el cambio del comportamiento y las competencias de las personas y la cultura. Esa parte es cambio en el comportamiento. Incluso ahí está el puesto cambio, podría decir yo, cultura es el elemento que debería haber puesto en esa primera círculo que acabamos de mostrar. Cultura. El gran tema es el cultura. Eso es lo que cuesta cambiar. Y el otro es cambiar el propósito, o sea, movernos a propósitos distintos. Desde el propósito, cambiando las fuentes de inspiración, los objetivos y las estrategias. O sea, redefiniendo el propósito de la organización. Ahora, ¿cuál es mi expectativa y mi esperanza? Es que nosotros al escuchar a muchos de los exponentes hoy día, veamos cómo estos fenómenos están presentes y efectivamente aumentan la cohesión social. O sea, en otras palabras, efectivamente cuando la transformación se estructura sobre estos principios, permite subirnos. Este poder de la cultura lo expresa Richard Layard, un economista de la felicidad, un economista duro que en su proceso se transformó hoy en uno de los grandes referentes en lo que es la economía de la felicidad. Y él dice, la principal función de la cultura es empujar la balanza en el dilema egoísmo-altruismo hacia la generosidad y lo prosocial, para aumentar la conexión humana y la cohesión y hacer sostenibles los agregados sociales. Si yo incorporo en la cultura como un elemento que es sustantivo para la sostenibilidad en el largo plazo de los agregados sociales, nosotros no solo estamos contribuyendo a la sostenibilidad de la empresa, estamos contribuyendo a la sostenibilidad de nuestra sociedad. Y el otro tema tiene que ver con el propósito. Y aquí no quiero extenderme en esta parte, estamos en tiempo y estoy corriendo porque lo que quiero es dar los tiempos justos a nuestros, a los que nos siguen. Fíjense, voy a parafrasear esta lámina. Dice, el propósito es la fuente de energía, es la fuente de intención, de poder interno, que modifica nuestro frío y a veces cínico cálculo racional y cauteloso de nuestra imagen y de otros intereses personales que predominan cuando nuestro comportamiento habitual está en ausencia de sentido, trascendencia y significación. Entonces, cuando nosotros entramos en el propósito, nos comprometemos, nos involucramos, demandándonos imperiosa atención. Y el propósito aumenta la atención ejecutiva, densifica la atención, modifica las predisposiciones al riesgo, dando al coraje a los protagonistas, dinamizando sus interacciones, acelerando ritmos del devenir organizacional y sus resultados. Fíjense que esta es una especie de síntesis del poder que tiene el propósito cuando es un propósito bien trabajado, compartido. Finalmente, ¿quién podrá conducir y dirigir procesos de este tipo? ¿Qué tipo de líderes necesitamos para eso? Eso no está probablemente, aunque los vamos a conocer en las presentaciones y vamos a ver alguna relación y cómo se han trabajado esos aspectos. Sin embargo, también en el programa de este año
incluimos una investigación del centro sobre liderazgo de servicio, que es un tipo de liderazgo que nos parece súper apropiado para conducir este tipo de transformación. Así que, si bien es cierto, yo no voy a entrar en ese espacio porque está dedicado a las personas que trabajaron en esa investigación y que van a compartir con ustedes nuestros resultados. Así que gracias por estar con nosotros nuevamente y pongamos atención en cómo las transformaciones de las organizaciones, cuando tienen éxito, no solo consiguen la mejoría de la compañía, sino que de todos aquellos que están cerca de ella. Gracias.